clase sobre qué está pasando en el mundo plant-based. Así que hemos armado una presentación para compartirles, en el que vamos a participar todos los miembros de este lindo curso de posgrado avanzado. Así que, sin más, me pongo a compartir y comenzamos con el show. Bueno, ya empezó Freddie Mercury con el show hace un rato. Ahí está. ¿Se está viendo la pantalla? Perfecto. Perfecto. Y maximizar, amigo. Sí. Ah, listo. El truquito de siempre. Dejar de compartir. Si quieren, mientras Toto acomoda todo, cuéntenos en el chat de dónde son, si ya hicieron algún cursito o alguna formación. Ahora les vamos a contar un poquito de qué va el curso este. Pero estaría bueno saber de dónde son, cómo se llaman y todo eso. ¿Ahora se ve completo? No, la tercera es la vencida, vamos. A ver. Detener la presentación. A ver ahora. ¿Charán? ¿Tampoco? No, amigo. Te conviene capaz compartir toda la pantalla. No, sí, pasa siempre. Con el Meet y Mac siempre hacen esas cosas. Estoy poniendo toda la pantalla. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Alguno de ustedes lo tiene por ahí? Porque me va a dejar minimizado siempre. Esto. Eu conozco el Meet. Ferchu, ¿lo tenés por ahí? A ver si... Yo tengo. A ver, Lu, dale. Metele por ahí nomás. Yo voy hablando. ¿Tenés la última versión, Lu? Porque lo fuimos modificando. La que vos mandaste, Fer, Ah, listo. ¿estamos bien ahí? Te quedó minimizada. Nada, Pero la y lo metes así, es jodido. Es jodido. Es jodido. Pero. Será. Dale, tranqui. Una oportunidad más y. Lara. Ahí está, Lu. Ahí está. Espectacular. Espectacular. Bueno, Ustedes dirán, poneme la siguiente. es peligroso que yo no estoy muteada, pero bueno. Bueno. Por mi hijita, digo, más que nada que. Bueno, esta masterclass está en el contexto, pertenece a este curso de posgrado de estudios avanzados en nutrición basada en plantas que conformamos los 3 posgrados de Argentina que nos dedicamos a desarrollar la temática, posgrado que se desarrolla en la Universidad Nacional de Rosario, en la UBA y el de La Plata. Pone la siguiente, por favor, Lu. Bueno, la estructura del encuentro va a ser la siguiente. Creo que son 5 puntos. Ponémelo a ver. Ahí va. Ahora los tutores y tutoras van a presentar al equipo que forma este posgrado avanzado. Y después en el punto 2 les voy a contar un poquito de qué va el posgrado. Y en el 3 vamos a abordar específicamente el tema de esta masterclass. Pone la siguiente y no sé si viene Franquito, Alan o Caro a contarnos. Buenísimo, Toto. Sí, buenas tardes, buenas noches. Brevemente para comenzar con el punto número 1, haciendo una presentación. Soy Franco Arias, médico especialista en nutrición, junto con mis compañeros Alan y Caro. Vamos a estar, que por supuesto son licenciados en nutrición, saben mucho en la materia. La función del tutor básicamente es hacer un nexo entre directores y estudiantes, ir pudiendo acompañar todo ese proceso de aprendizaje, porque en el año pasan muchas cosas, así que estamos los 3 súper felices de estar acompañándolos. Para seguir con la presentación de los directores, en la diapositiva siguiente, gracias Lu, vamos a ver esto que es lo relevante a entender. ¿Cómo es que estas 6 personas referentes, expertos, diría yo, en la temática, empezaron a cranear un nivel avanzado? Bueno, es lo importante de hacer las cosas en comunidad, en equipo. 3 posgrados de arriba hacia abajo, la UBA, La Plata y Rosario, cada uno con sus 6 directores, decidieron hacer algo como una propuesta porque seguimos viendo que cada vez hay más información. Entonces, es esto lo que tienen que entender. Es un nivel que generalmente ya tienen un conocimiento previo. Para eso, vamos a presentarlos a ellos. Lu, siguiente. Vamos con Rosario.
Ay, perdón. Ahí no sé qué estamos. pasa. No pasa nada, Ok. seguí nomás. Mira, Ahí estamos. la reina de las legumbres, acá Nutriloca, también conocida como Rocío Hernández, es licenciada en nutrición, psicóloga social, es directora del posgrado de Rosario. Claramente hacemos una breve presentación, gente, porque el currículum lo pueden ver en Instagram, es un choclazo, junto con Ariel Crasel, cardiólogo, también director del posgrado de Rosario. Bueno, dos personas queridísimas de la casa y, por supuesto, grandes referentes. Van a ser los que se juntaron con los siguientes. ¿Quiénes son? Bueno, Marce y Lu, ambas licenciadas en nutrición, ellas docentes también, muchos años en la materia, son las que dirigen el posgrado de La Plata, que, por último, junto con Toto y Fer, perdón, hola, ¿dónde vamos? Dirigen el posgrado de la UBA, quien dirige La Plata, Toto y Fer, bueno, Toto médico especialista en nutrición, Fer es licenciado en nutrición, es profe de educación física, también tiene un magíster, creo que en investigación biomédica, si no me equivoco, y repito, gente, es una breve presentación porque son largos los currículums, y bueno, lo más lindo de todo esto es que estas personas saben mucho de la materia, así que es un posgrado que está ampliamente recomendado. Y para eso recuerden que, bueno, la gran pregunta que surgió en un principio de estas 6 personas fue, ¿por qué hacer un nivel avanzado? Para eso lo dejamos a Toto que lo pueda responder, o a quien siga. Gracias, Franquiño, gracias. Bueno, y la realidad es que, primero porque teníamos ganas de hacer algo juntos, es algo muy enriquecedor trabajar con personas que están haciendo lo mismo que vos, con sus singularidades, por supuesto, que son estos 3 posgrados. Y segundo, porque veíamos y sentíamos del otro lado, desde los colegas que hacían nuestras capacitaciones, que querían seguir avanzando en temas o que querían seguir conectados con este mundo y a veces se sentían solos, solas y necesitaban seguir formándose. Y además porque la información que sigue apareciendo es enorme y hay un montón de cosas que no podemos abordar en los niveles iniciales. Entonces, es una especie de darnos un gusto de ver un montón de temas muy singulares que no se podrían ver ni loco en un nivel básico, y por eso hacemos este posgrado avanzado. Poné la que sigue, por favor, Lu. Esto está dirigido al mismo público que hizo los posgrados iniciales, es decir, principalmente nutris, médicos y médicas, que han hecho alguna formación de base. En general vienen porque hicieron el de Rosario, el de la UBA o el de La Plata, pero también nosotros tomamos en consideración si hicieron otras formaciones, siempre y cuando esas formaciones que hayan hecho hayan abarcado los temas que necesitamos que tengan de base como para poder abordar este nivel avanzado. La que sigue. Esta creo que vas a tener que apretar varias porque son algunos de las puntas de los ejes temáticos. Como ven, hay temas sumamente singulares, como puede ser hablar de colina, de carnitina, de retinol, de taurina. También hablamos de temas de endocrinología, pero nos vamos también del nutriente, de lo molecular, de lo nutricional. Hacemos talleres que para mí estuvieron espectacular el año pasado, que son el taller de práctica de planes alimentarios, el taller de interpretación de laboratorio. En realidad, son talleres en los que estamos cara a cara con colegas que tienen las mismas inquietudes que nosotros, y cuando los abordamos, dividimos a la parte de médicos y médicas de la parte de nutris, y después hacemos puestas en comunes para las cosas que compartimos y las cosas que son diferentes en nuestra práctica profesional. Tenemos un montón de docentes invitados de recontralujo. Creo que está en la que sigue, Lu. A ver. Ah, bueno, después viene lo de los docentes invitados, o estaban acá a la derecha. Pero son, si no recuerdo mal, 14 de gente que sabe un montón de los temas que nosotros los convocamos. Y acá, en el QR, ustedes pueden acceder a el cronograma completo. Cuando pongan el QR van a ver que hay una parte que dice, si quiero ver el cronograma completo, apriete aquí. Apretás ahí y podés ver todo lo que vamos a ver en cada uno de los módulos. Son un montón de temas, porque tengan en cuenta que este posgrado se desarrolla quincenal. Es decir, que nos encontramos martes por medio de 18 a 21 horas, hora argentina. Así que son 6 horas mensuales que
vamos desarrollando este posgrado. Es 100% online la cursada, dejamos grabadas las clases para que todos podamos recurrir las veces que necesitemos, y a su vez vamos dejando preguntas de autoevaluación, además de papers referentes de cada clase, como para que vayan ustedes apuntalando y teniendo de cerquita cada módulo que desarrollamos. Minuto, gente, que disculpen. Sí, tranca. Toto, agrego algo a lo que dijiste, que también hay contenido asincrónico. Me hiciste acordar, y varias clases asincrónicas que no llegamos a dar. Están buenas. Hay entrevistas también que hacemos, algunos referentes. Muy interesante. A ver, Luz, si estás por ahí, poné la que sigue. Me estoy muriendo de calor. Que termine esta cocción. Por Dios. Aclaramos que Lu tiene una niña pequeña y eso que escucharon probablemente sea un problema técnico de Técnico maternal. Sí. Bueno, y ahora sí, después de esa presentación, vamos con el tema de esta masterclass. Queríamos dar ese contexto, que es hacernos esta pregunta. ¿Qué está pasando hoy en el mundo plant-based a nivel mundial y a nivel local? Y para ello, desarrollamos 5 pequeños ejes temáticos. Primero va a empezar Ferchu, que va a hablar de la alimentación basada en plantas, con cada vez más presencia en las guías alimentarias actuales. Después viene Krasel, hablando del nuevo documento de la Academia de Nutrición y Dietética 2025. Después sigo yo con algo del mundo de la nutrideportiva, Lu y Marce, con la suplementación y dieta basada en plantas, y después Ro, con aspectos psicosociales de la ABP. Adelante, Lu y Ferchu. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Fuerte y claro. Bueno, perfecto. Bueno, como les comentaba Toto recién, yo les voy a estar hablando un poco de la fuerte presencia que tienen las dietas a base de plantas, no solamente las guías de alimentación para la población de distintos países, sino también en las guías de práctica clínica de las enfermedades más prevalentes de la actualidad. Y creo que la razón de eso tiene mucho que ver con el escenario sanitario, epidemiológico y el escenario en materia de sustentabilidad actual. Para empezar un poquito a hablar de eso, quería mostrarle algunos datos de este estudio que es el Global Burden of Disease. Es un estudio gigantesco que se lleva adelante en más de 195 países, más de 12.000 profesionales trabajan como investigadores, y básicamente lo que busca este estudio es evaluar la mortalidad y la carga de enfermedad a nivel global. Y entre los últimos resultados, que son estos que les pongo acá en pantalla, a la izquierda, lo que arrojó este estudio es que la dieta, los factores alimentarios, representan el principal factor de riesgo en lo que refiere a mortalidad a nivel global. Específicamente, casi 1 de cada 4 muertes a nivel global tiene que ver con factores dietéticos. Si desglosamos un poquito ese dato, que es lo que tenemos abajo a la derecha, el 50% de las muertes relacionadas a la dieta se ven específicamente a dietas altas en sodio, a dietas pobres en fruta y a dietas pobres en lo que refiere al consumo de granos enteros. Pero además de eso, los factores dietéticos no solamente representan actualmente el principal factor de riesgo en materia de mortalidad, sino también, que es lo que tenemos más a la derecha, representan el principal factor de riesgo en lo que respecta a la pérdida de salud plena. ¿Bien? El Global Burden of Disease usa un indicador que se llama DALIS, que básicamente lo que contempla son los años de vida perdidos por discapacidad o por muerte prematura. Y acá de nuevo, cuando desglosamos ese dato, vemos que otra vez las dietas altas en sodio, las dietas pobres en fruta y las dietas pobres en granos enteros son los principales factores dietéticos asociados a esta pérdida de años con salud plena. Hay más datos de este estudio que me parecen súper interesantes. Siguiente, Lu. Este Global Burden of Disease también arroja un poco lo que es el consumo de alimentos a nivel global. Fíjense, de la izquierda a la derecha, lo que son las barritas verdes sería la recomendación, que no es muy exigente. Fíjense que en frutas la recomendación son 250 gramos por día.
Y lo que se consume en promedio a nivel global de fruta por día son apenas 90 gramos, es decir, menos de media fruta por día. En lo que respecta a vegetales, que sería el segundo gráfico, está más o menos el consumo en los 180 gramos, es decir, menos de la mitad de lo recomendado. Fíjense legumbres que si bien tenemos unos 50 gramos por día a nivel global, que es bajo, ¿bien? Si vamos a nuestra región, que es una de las barritas rojas, sería Sudamérica, estamos en 10 gramos por día en lo que respecta al consumo de legumbres, es decir, más o menos una cucharada por día, es muy, muy bajito. Y en granos enteros, a nivel global, estamos a menos de un cuarto de las recomendaciones, ¿bien? Todo eso se traduce en el último gráfico, que sería el consumo de fibra a nivel global, que es súper pobre, unos 11 gramos de fibra por día, consume una persona promedio en el mundo, lo cual está bastante lejos de la recomendación, que son al menos 25 gramos de fibra por día, ¿bien? Siguiente, Lu. Pero bueno, no se consume eso, que sería lo saludable. ¿Qué se consume? Bueno, se consume, como vemos, por encima de lo recomendado en lo referido a carnes rojas, por encima de lo recomendado en lo referido a carnes procesadas, a bebidas azucaradas, a grasas trans y a sodio. Esto que no hace tanto entendíamos como una dieta occidental, hoy se entiende más como una dieta global. Este es el patrón de alimentación global. El patrón de alimentación global se basa en estos grupos de alimentos, ¿bien? Carnes rojas, carnes procesadas, mucho azúcar, mucha grasa trans y mucho sodio. Y de alguna manera explica un poco los datos que veíamos anteriormente. Pero además de eso, si con esto no fuera poco, el producir este tipo de alimentos genera un terrible impacto ambiental. De hecho, gran parte de la huella antropogénica medioambiental se explica a partir de la producción de estos alimentos. Un cuarto de los gases de efecto invernadero que produce el ser humano tienen que ver con la producción de alimentos. La mayor parte de la deforestación que genera el ser humano tiene que ver también con la producción de alimentos. Eso a su vez afecta a la biodiversidad y afecta incluso a comunidades que dependen de sistemas como la selva o como el monte para su subsistencia. Acá en Argentina tenemos el ejemplo de los huichis, por ejemplo. Afecta lo que sería la disponibilidad de agua potable, ¿bien? Y afecta también a las fuentes de agua a través de procesos como la eutrofización. Este panorama apocalíptico desde el punto de vista sanitario y medioambiental encuentra en las dietas base de planta una respuesta. Siguiente, Lu. Las dietas base de planta, este es un concepto que le escuché a Ezequiel Ariete una vez y que después lo vi en muchos otros papers, es un enfoque nutricional win-win, como se dice. ¿Por qué? Porque es beneficioso no solamente para la salud humana, sino también para la salud medioambiental. Y sobre esto último, quería mostrarles quizás lo que es, por lo menos de mi conocimiento, el estudio más grande que hay en materia de sustentabilidad y sistema de producción de alimentos, que es un estudio de la Universidad de Oxford, de Pauline Nemesek, que ya tiene algunos años, pero que creo sigue siendo el estudio más grande que hay al respecto, y en donde en este estudio se entregan un montón de datos, un estudio muy grande. Entre ellos lo que hacen los autores, que toman datos de todo el mundo, es evaluar distintos escenarios hipotéticos, ¿bien? Y en la última columna que tenemos en este gráfico sería un escenario hipotético de qué pasaría en materia de sustentabilidad si de buenas a primera el mundo entero sigue una dieta a base de plantas. Y bueno, fíjense el impacto que tendría en materia de sustentabilidad. Se reduciría en un 75% el uso de tierras, se reduciría a la mitad la producción de gases de efecto invernadero, se reduciría a la mitad la eutrofización y disminuiríamos en un 20% el consumo de agua potable. Siguiente, Lu. Entonces, bueno, queda súper claro, bien, hay un montón de evidencia al respecto que las dietas base de plantas, como vemos en pantalla, son beneficiosas en materia de salud humana. Las dietas base de plantas se asocian a una disminución de riesgo de las enfermedades más prevalentes de la actualidad y, como vimos, también son súper beneficiosas. No existe otro patrón de alimentación más sustentable que las dietas a base de plantas. Y yo creo que estos son los principales motivos, siguiente, Lu, que hacen que las dietas base de planta estén cada vez más presentes en las guías de alimentación para la población de distintos países. Tenemos el ejemplo de la de Canadá, el ejemplo muy reciente de las guías de Alemania, que tiene un fuerte componente de dietas base de planta, pero también en documentos específicos como el Eat de Lancet, que es el segundo que tenemos ahí en pantalla, que es un documento sobre dietas sustentables, y también en guías de práctica clínica para el abordaje de enfermedades prevalentes en la actualidad. El ejemplo de esto serían
o el ejemplo que yo les muestro, ¿no? Hay muchos otros, serían las guías para el abordaje de la obesidad, las guías canadienses, que son unas guías que un poco revolucionaron el entendimiento del abordaje de la obesidad y que contemplan a las dietas a base de planta como una intervención nutricional efectiva para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad, y las guías de práctica clínica nacionales que se publicaron hace poquito para el abordaje de la obesidad, donde también se contemplan las dietas a base de plantas. También tenemos documentos específicos oficiales, como en el cual trabajamos todos los que dirigimos este posgrado, que se publicaron a finales del 2023, un documento emitido del Ministerio de Salud de la Nación, y lo que en conjunto muestra un poco el título de mi posición, la alta presencia, o la fuerte presencia, mejor dicho, que tienen las dietas a base de planta en las guías de alimentación y en las guías de práctica clínica en la actualidad. Bueno, eso es todo de mi parte. Les dejo a Ariel, que va a seguir un poco con la posición nueva de la AND. Gracias. Gracias, Fer. Siguiente, bueno, yo voy a hacer bastante más breve, me parece, porque es un documento único, pero sí me parece que es un documento importante porque, bueno, la asociación, la AND, la Academia de Nutrición y Dietética, es la sociedad de nutrición más grande del mundo, así que siempre que sacan un documento de posicionamiento es interesante. El último había sido de 2016, así que ya ameritaba una actualización. Nosotros en el mundillo plant-based lo citamos frecuentemente. Y bueno, se actualizó para adultos. Eso es algo interesante que ahora les voy a comentar. Siguiente, por favor. Lo que nos dice en este documento de posición es que en personas adultas, los patrones alimentarios veganos y vegetarianos adecuadamente planificados pueden ser nutricionalmente adecuados y pueden ofrecer beneficios para la salud a largo plazo, como por ejemplo la salud cardiometabólica. Esto no es nada nuevo, ya lo sabíamos. Lo que cambia es que desde 2016 hasta hoy surgió una tonelada de evidencia científica de todos los diseños que se les ocurran, sobre todo de cohortes prospectivas, y una parva de ensayos clínicos con sus correspondientes revisiones sistemáticas y metaanálisis, por lo cual este documento de posición está respaldado por varias revisiones sistemáticas, que es el grado de evidencia más fuerte cuando son de ensayos clínicos, ¿sí? El más riguroso, el de mayor jerarquía, mejor expresado, ¿sí? Y esto es tanto a nivel individual como comunitario, el beneficio que puede ser tanto para prevenir como para tratar y controlar muchas afecciones relacionadas a la dieta. Siguiente. Cabe aclarar que la Academia de Nutrición y Dietética está muy lejos de ser pro-vegetariano o pro-vegana en sí, en su fundación. Simplemente es como acá si fuera la SAN, digamos, es una sociedad de nutrición. Así que el sesgo es nulo hacia lo ideológico y demás. La evidencia en la que se basa son, como les digo, revisiones sistemáticas de estudios. Acá vemos un detalle de una tabla, lo que sería algo así como el Summary of Findings, o de las tablas SOF, en un formato resumido. No lo vamos a ver con detalle acá, porque no vamos a repasar todo esto, pero podemos ver que se analizan los beneficios tanto para la salud de adultos de población general, como con riesgo cardiovascular elevado, como con riesgo con enfermedad cardiovascular establecida y en adultos con diabetes tipo 2, analizando distintos desenlaces relevantes para la salud y se analizan los posibles beneficios, los beneficios probables, los desenlaces en los cuales no hay mucha diferencia y los posibles riesgos. Interesantemente, en el posgrado, avanzado, tenemos un módulo donde hablamos de los posibles efectos no deseados de las dietas basadas en plantas, inclusive aquellas bien planificadas, porque como siempre dice Ron, no hay dietas imbatibles, hay dietas posibles. Todo tiene un lado bueno y un lado malo, ¿sí? Aunque sea en lo potencial, así que también hablamos sobre todo a nivel, por ejemplo, de la salud ósea, ¿sí? Que es un punto que viene apareciendo como una posible preocupación en dietas basadas en plantas en el largo plazo, pero bueno, de eso lo desarrollamos un poquito más en el posgrado. Sí, definitivamente beneficios cardiometabólicos, sin duda, y con menos
certeza evidencia en cáncer y en mortalidad. Siguiente, por favor. Ya para terminar con esta sección, debemos recordar que en este documento se actualiza la parte de adultos. El documento del 2016 abarcaba todo el ciclo vital. A mi criterio era un poquito escueto, pero estaba así expresado. Probablemente surja otro documento que aborde específicamente las alimentaciones veganas y vegetarianas en lo que es infancia, lactancia y embarazo. No obstante, recordemos que este documento es de dietas veganas y vegetarianas, no aborda las dietas basadas en plantas entendidas como un concepto global más amplio. ¿Sí? Esto es específico de dietas vegetarianas y veganas. Así que bueno, un documento bastante específico que va a estar, digamos, vigente, si así se quiere. Es raro establecer la vigencia de un documento, pero bueno, esto lo que te dicen es que vamos a volver a revisar el tema hasta el 2032. Así que hasta el 2032 podemos decir que la Academia de Nutrición y Dietética avala para adultos, al menos, la dieta vegana y vegetariana. Eso sería algo interesante, nuevo. Esto se publicó hace muy poquito, hace menos de 2 semanas. Así que bueno, ya lo saben. Siguiente. Lu, ¿estás por ahí? ¿Podés hablar? ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos perfecto, Marce. ¿No me escuchan? A ver, Lu, ¿estás por ahí? Sí, espera. A ver, si no... Me toca Ahí está, ahí ahí está Marce. Hola, disculpen. Mi bebé se acaba de ahogar, por eso salí corriendo, pero ya estamos bien. Bueno, con Marce queríamos presentarles, cambiando un poco de tema para tener un abanico así de conversaciones más amplio, esta temática, que es un estudio que indagó los conocimientos, las actitudes, las prácticas o la aplicación de la suplementación con nutrientes que sabemos son esenciales en las dietas veganas, pero la población objetivo eran los profesionales de la salud. Este estudio analiza una encuesta que se realizó en un congreso en Alemania sobre nutrición basada en plantas. Un poco la intención de mostrar este estudio es para que pensemos esto, qué sucede en los profesionales que estamos, diríamos, de cierta manera, prescribiendo a nuestros consultantes una suplementación, porque sabemos que la suplementación en este estilo de alimentación es fundamental para evitar las carencias nutricionales, pero qué sucede con el autocuidado de su salud o con sus prácticas en torno a la suplementación. Entonces, bueno, esta encuesta se realizó en este congreso en Berlín, que es un congreso importante en Europa sobre alimentación vegetariana y vegana, y lo realizaron, se entregó el cuestionario a 900 personas, pero contestaron 475, donde la mayoría eran estudiantes relacionados al área de la salud, pero el 27% eran médicos, y el otro 15% importante entre nutricionistas o dietistas o nutricionistas científicas eran, digamos, de la rama del estudio de la ciencia de la nutrición. Bueno, buenas noches para todas las personas que se sumaron. Lo interesante de este estudio es que de los participantes que eran veganos, profesionales y estudiantes veganos, el 2% no tomó ningún tipo de suplemento. Pero todos los profesionales y estudiantes que eran veganos, que sí tomaban suplementos, tomaban suplementos de vitamina B12. Además, esta encuesta registró, bueno, cómo era el tipo de suplemento, la dosis, la frecuencia, los métodos de aplicación, si era vía oral, subcutánea, sublingual, bueno. El que más consumían era vía oral, pero también había personas que se lo colocaban intramuscular, por ejemplo, y otros que se suplementaban a través de alimentos enriquecidos o fortificados. Y además indagaron sobre cuál era el suplemento que ellos consideraban que era el más importante en la alimentación 100% de origen vegetal o vegana, y solo el 11% respondió que el de B12 era el más importante. Ese dato nos resultó como muy curioso. Solo el 11% lo consideró el más importante. La siguiente, Lu.
Perdón. Acá les cuento algunas cositas, bueno, de otros suplementos que también tomaban, ¿no? Casi 3/4 partes de los participantes que eran veganos tomaban suplemento de vitamina D, el 22% de omega 3, hierro en un 13%, tomaban yodo, calcio, zinc y magnesio. Sabemos que son alimentaciones repletas, ¿no? En magnesio. Y selenio el 4%. Así que, bueno, datos para tener en cuenta. Bueno, casi la mitad de los participantes, el 50%, se había hecho un laboratorio para evaluar sus niveles de vitamina B12 al menos una vez al año, pero casi una 1/4 parte informó que se hacía pruebas cada 2 años y una 1/4 parte, esto fue lo más triste, que no se lo hacía nunca o rara vez se lo hacía. Así que bueno, la siguiente, para ir rapidito. Bueno, también ellos investigaron qué conocimientos tenían estos participantes de las encuestas acerca de qué recomendaban las instituciones más referentes sobre alimentación basada en plantas, ¿no? Específicamente alimentación vegana, qué recomendaban las instituciones, por ejemplo, la Sociedad Alemana de Nutrición y la Academia de Nutrición y Dietética. Bueno, la mayoría sabía qué era lo que recomendaban estas sociedades, ¿sí? La mayoría estaba de acuerdo, pero sabían, pero quienes más sabían eran los participantes veganos, ya sea profesionales o estudiantes. La siguiente, Lu. Entonces, bueno, a modo de sacar alguna reflexión final, el foco empieza a estar en nosotros, nosotras, profesionales de la salud, que hacemos alimentación basada en plantas para nosotros mismos. Antes el foco era en los consultantes, ahora empezó a estar en nosotros. Entonces, bueno, esto, ¿no? Retomar el autocuidado, que es un tema que abordamos exhaustivamente en este posgrado de estudios avanzados en alimentación basada en plantas. A pesar de que todos sabían los riesgos para la salud que puede tener una deficiencia de vitamina B12 en la alimentación basada en plantas y que sabían las recomendaciones de estas instituciones, bueno, ahí vimos que el uso de suplementos y la realización de laboratorios periódicos al menos fueron solamente moderados, ¿sí? Entonces, bueno, responsabilidad como profesionales que realizamos y que prescribimos alimentación basada en plantas, ¿no? Y bueno, los autores terminan diciendo algo que me pareció como, wow, cuando lo leí me agarró como una emoción un poco negativa, ¿no? Podría ser de especial interés realizar más investigaciones sobre el comportamiento de los profesionales de la salud veganos en cuanto a suplementación, y el artículo dice, ya que no es inconcebible, una posible correlación con la calidad del propio asesoramiento nutricional que brindan. Así que bueno, ojo ahí. Siguiente. Bueno, qué lujo estar escuchando estas novedades hermosas. A mí me tocó la parte de Nutri Deportiva y elegí 3 artículos, 2 nuevitos, y 1 para dar contexto a esto que les estoy hablando. Así que vamos a empezar con este, que es del año pasado, en el que compararon qué pasaba con la síntesis de miofibrillas cuando un grupo consumía un aislado de suero lácteo, que es como la proteína Gold estándar en el mundo de la nutria deportiva, versus una mezcla de proteínas aisladas vegetales, un blend. Poné la siguiente, Lu, por fin. Bueno, acá tienen el protocolo del estudio. Para hacérselo simple, hubo 10 personas que consumieron la proteína de suero lácteo, el whey, y 10 que consumieron el blend vegetal, y se le hicieron un montón de muestras de sangre antes de hacer actividad física. Luego a los participantes les hicieron hacer actividad física por 60 minutos, y les dieron esa proteína a cada grupo, el de whey y el de blend vegetal, marcadas con un aminoácido que es el fenilalanina marcada. Luego de eso, a los participantes le tomaron biopsias musculares para poder ir analizando cómo se iba desarrollando la síntesis de miofibrillas. Si había diferencias en sintetizar músculo en el grupo que consumió whey protein versus el que consumió proteína vegetal. Poné la que sigue, Lu. Poneme una más. Estas son las tablitas y otra más. Gracias. Para que vean la comparación, los dos grupos consumían la misma cantidad de proteínas y
en un aminoácido muy importante en el mundo de la nutria deportiva, que es la leucina, los que consumieron las de suero lácteo consumían un poquitito más, 3,2 gramos de leucina respecto al blend vegetal. ¿Por qué es importante la leucina? Porque es un aminoácido ramificado que per se puede estimular una vía que se llama la vía del mTOR, que estimula la síntesis de miofibrilla. ¿Cuáles fueron los resultados? Ponle la que sigue. Bueno, los resultados fueron que los dos grupos aumentaron la síntesis de miofibrilla, tanto a las 2 horas de tomar la biopsia muscular como a las 4, sin diferencia estadísticamente significativa entre el grupo que consumió suero lácteo versus el grupo que consumió las proteínas de suero. Y esto es bastante importante porque poder afirmar, aunque sea un estudio pequeño, pero hay otros que replicaron esto, que la síntesis de miofibrilla se da igual en los que consumieron whey protein que en los que consumieron proteína vegetal en blend, es muy importante. Pone la siguiente, Lu, por favor. Y acá creo que tenés que apretar 4 veces, si mi memoria no me falla. Gracias. Una vez. Ahora, yo lo que me preguntaría no es tanto si se sintetizó más miofibrilla o no, porque eso en definitiva es una variante subrogada. Puede que se estimule la síntesis de miofibrilla, pero que eso no modifique el rendimiento deportivo. Y a mí lo que me importa, a mis deportistas que yo atiendo, es si mejora el rendimiento deportivo. ¿Qué pasa en humanos reales? Por eso tengo que traer este estudio, que es un poquitito más viejo, tampoco tanto, en el que analizaron eso. ¿Qué pasaba cuando a 19 veganos versus 19 omnívoros los ponían a entrenar y a un grupo le daban 100% proteína vegetal y a otro le daban una mezcla de proteínas vegetales animales, un plan omnívoro? Y el resultado de los autores fue que los dos grupos ganaron fuerza y ganaron masa muscular, y cuando se compararon entre sí los dos grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas. Concluyendo los autores que parece que lo más relevante no es tanto el tipo de proteína, sino llegar a cubrir el requerimiento proteico necesario para, en este caso, la ganancia de fuerza y masa muscular. Poné la siguiente porque quiero mostrar algunas cosas interesantes de este trabajo. Cuando uno se mete en este trabajo se dan cuenta que es hermoso. Les hicieron registro alimentario, los midieron por DEXA, les hicieron ecografía, biopsias musculares, les hicieron medir una repetición máxima para ver fuerza, y eso, algunos de esos parámetros, los repitieron al final del estudio a las 12 semanas. Poné la que sigue, Lu. Y otra cosa, esta tablita tampoco da para mostrarla tanto, pero quiero que sepan esto, los autores intentaron sacar los factores confundidores, es decir, que los dos grupos empiecen con las mismas condiciones. Eso es un truquito que a veces se utiliza en los estudios científicos en nutrición. En este caso, los autores dijeron, vamos a anular las variables confundidoras, los dos grupos van a partir de la misma fuerza, de la misma composición muscular, de la misma composición grasa. ¿Bien? Poné la que sigue, Lu. No importan esas cositas rojas, total. Ahí está. Y acá tienen los resultados finales puestos en limpios por FISAC. En definitiva, los dos grupos ganaron masa muscular y fuerza sin diferencias estadísticas ni clínicamente significativas. La que sigue, Lu. Y para terminar esta partecita que me corresponde, decirles que, bueno, con Fer y con el año pasado publicamos un documento de revisión narrativa en el que analizamos las consideraciones nutricionales para atletas vegetarianos, veganos y plant-based. Pusimos algunas tablitas en base a lo que consideramos más relevante sobre los nutrientes potencialmente críticos, y nuestras conclusiones fueron las siguientes. Poné la que sigue, Lu. En definitiva, lo que nosotros vimos es que el número de deportistas que adoptan dietas vegetales es cada vez mayor. Sabemos que son seguras, sabemos al día de la fecha que no perjudican el rendimiento deportivo y que además le ofrecen beneficios a la salud y reducen el impacto medioambiental negativo que producen las dietas en general. También nos dimos cuenta que podemos correr el riesgo de no cubrir las calorías en los atletas debido a que son dietas muy altas en fibra. Entonces, tenemos que conocer estrategias específicas para sortear este obstáculo, cosas que nosotros en el temporada avanzado también abarcamos. Para ir terminando, sabemos que hay ensayos clínicos, ensayos clínicos aleatorizados que demostraron que el factor más importante para inducir síntesis de miofibrilla es alcanzar la ingesta de proteína, independientemente si son de origen vegetal o animal. Y por último, mucha atención al hierro en atletas que llevan a cabo dietas basadas en plantas, porque es el nutriente más crítico de los micro. Hay un trabajito que sacó Krasel con Miguel
hace muy poquito, muy poquito, que todavía no lo leí, tengo el fin de semana ahí con un matecito para leérmelo, así que ese prometo que lo vamos a comentar largo y tendido en la cursada de este posgrado a lo largo del año. Bueno, Después te lo mando, Toto. por favor. Bueno, y sigo yo, ¿no? Les vengo a traer otra conversación, Luda, otra más. Ahí va. Parece que comer plantas es incómodo, ¿no? Para todos y para todas. Comer plantas, digo, comer distinto, comer full plantas, tener un posicionamiento. Digo, les traigo otra conversación para poder interrelacionar o llevar para el lado de la psicosocial o esto, ¿no? De entender que el acto de comer va mucho más allá de la inclusión de nutrientes y esa incomodidad que se registra siempre cuando se decide hacer otra cosa, más allá de la alimentación inclusive. Obviamente que acá lo voy a charlar desde ese lugar y vamos a ver, ya que obviamente cada vez hay más personas que deciden alimentarse de otra manera, cada vez más personas que deciden comer de otra manera, pone todas las que hay, creo que son como 4 más o menos, 4 o 5, ahí va, perfecto. Algunos de los trabajitos que podemos encontrar que, si bien son más cualitativos, digo, descriptivos, nos permiten encontrarnos con, o conocer, mejor dicho, qué está sucediendo alrededor de las alimentaciones basadas en plantas y de las personas que eligen comer distinto. Por ejemplo, ahí arriba tienen un estudio cualitativo de experiencias de inicio y mantenimiento de una dieta vegana en adultos jóvenes, moralmente admirable o deplorable, un marco teórico para comprender los juicios de carácter de los defensores del veganismo. Este más que nada habla acerca de la paradoja vegana, ¿no? O la paradoja del comer distinto, o sea, le ponen acá en estos términos porque el veganismo implica un posicionamiento alimentario al respecto, pero muchas veces, y lo habla en estos términos este artículo, esto de el vegano hace sentir mal a cualquiera, por más que no esté haciendo nada ni diciendo nada, ¿no? Es como con su solo acto de presencia, con su solo tupper a un costadito de la mesa, puede estar desencadenando cuestiones, ¿no? Sensaciones en las personas que comparten alrededor y que no comparten justamente o lo que está comiendo o el posicionamiento y demás, ¿no? Se llama paradoja vegana eso. En contra de la cultura, es el que más me llama la atención, lo cito siempre porque nos ayuda a entender qué pasa del otro lado, cómo se ve, ¿no? El comer distinto o el posicionarse al respecto. En contra de la cultura del veganismo, desempaquetando la psicología social y la ideología de los antiveganos. Ahora vamos a hablar de 2 de estos. Cómo los veganos y vegetarianos negocian conflictos de normas sociales relacionados con su dieta. Voy a tomar 2 de estos simplemente para poder ¿no? Traer un poco qué sucede alrededor del comer distinto. Pasame a la próxima, Lu, a todas las que creo que son 4. La primera, bueno, esta, ¿no? En contra de la cultura del veganismo, desempaquetando la psicología social y la ideología de los antiveganos. De hecho, Argentina, por ejemplo, tiene una figura jurídica que no sé si es legal, o legal en términos que si está oficializada así, pero se llama vegefobia. Y hay muchas personas, y eso lo vi también que lo preguntaron en el cuestionario, de hecho fue una pregunta que me la dirigieron a mí, esto de que no paran, hay muchísimas personas que no paran de identificarse en redes sociales siendo ¿no? Ex veganas, anti veganas, ¿no? Anti algo. Bueno, este artículo particularmente describe la violencia que hay alrededor de los grupos antiveganos, ¿no? Y cómo, bueno, nada, dicen muchas cosas, ¿no? Mucha violencia alrededor. Y también esto que les comentaba, en la viralización del contenido, no sé, tenemos a tal persona comiendo un pedazo de carne, diciendo que, no sé, dejar de ser vegana le salvó la vida, y etcétera, etcétera. Digo, hay una fuerte tendencia a que eso pase, opinión personal esto, obviamente interrelacionado con mi propio posicionamiento como profesional. Yo creo que crear una identidad siendo ex de algo es un montón. Y digo es un montón porque no quiero como extenderme en la complejidad del análisis de eso, pero es un montón, ¿no? Es como identificarse o crear identidad siendo ex de algo o anti algo es un montón. Pensando esto de la tensión, ¿no? El aportar, el otro artículo, digo, viene como a aportar datos sobre la comprensión de desafíos que hay alrededor
los entrevistados acá, lo que hicieron, lo que se hizo acá en este artículo, los entrevistados mostraron, contaron, ¿no?, cómo hacen para poder gestionar ciertas situaciones de su vida cotidiana. Y eso nos viene a aportar, más allá de lo que sucede en consultorio, más allá de lo que podamos revisar inclusive con nuestras propias prácticas, poder estudiar, poder ver cómo se han analizado otros grupos, nos viene a traer herramientas psicosociales, si se adaptan, si confrontan, en qué situaciones, cómo están analizadas las situaciones. Porque, bueno, lo vuelvo a decir, digo, es súper importante la incorporación de nutrientes, pero si lo que comemos y en el momento que lo comemos y con quienes los comemos nos está haciendo infeliz o nos hace daño, también es un motivo para poder revisarlo, digamos, para poder barajarlo como profesionales de la salud. Y por último, y ya termino con esto, es una pequeña intervención. Pásame la próxima, Lu. Bueno, esta interrelación entre lo social y lo individual, digo, comprender estas dos dimensiones, ¿no?, por eso es tan importante, nos permiten incluir otras herramientas, ¿no?, que sean más asertivas, que posibiliten el cambio, que sumen complejidad, que no significa dificultad, pero que vamos a entender otra cosa, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a atender, digo, a acompañar procesos uno a uno, e incluimos las dimensiones sociales, nunca esa situación o nunca es uno a uno al final, esa consulta. Así que siempre, no paro de decirlo, mi invitación es que incluyan los aspectos psicosociales alrededor de lo que es comer distinto, porque se espera que hagamos otras cosas, se esperan que las personas hagan determinadas cosas, y cuando eso no sucede, hay una confrontación, y bueno, eso lo tenemos que trabajar también en consulta. Mucho de esto también lo elaboramos en este posgrado. Bueno, excelente. Qué maravilloso todo lo que nos han expuesto hoy los directores y las directoras de este hermoso curso tan completo. Ahí, ahora vamos a abrir una sección que es de preguntas y respuestas de los directores. Las preguntas las vamos a hacer nosotros y las respuestas las van a dar los directores y directoras. Y vamos a comenzar haciéndole una pregunta al doctor Toto Viviani Rossi. Si está por ahí, bueno. Sí, me estoy asando, acá estoy. Con la tos. Está insoportable, estamos No, metidos como adentro de un nebulizador masivo, pero bueno, nada. En Parece esa que está en anda. un sauna, Toto, entre el techo de madera y que está transpirando y la tos. Sí, estás en un sauna seco. Estoy esperando el manguerazo, amigo, ya sabes. Estoy esperando el manguerazo de Entre Ríos. ¿No llegó el aire acondicionado allá a Punta Indio? ¿Qué pasó? Está re fresco, pero cuando entro a Los Gatos tengo que cerrar todo porque se me van de noche. Y a la noche acá no es joda, entonces estoy encerrado ahora. Me tipo de morir. A ver. Bueno, la primera pregunta es esa. Dice, proteína vegetal y aumento de peso. ¿Es posible? Mi Nutri me pide que vuelva a comer carne para ganar masa muscular. Para poner en contexto, estas son preguntas que hicieron ustedes mediante un formulario. Ustedes, puede que estén igualmente la persona que hizo esta pregunta o no, pero en definitiva las fuimos recopilando e hicimos, bueno, seleccionamos una para cada director. Esta es la que te tocó, Toto. Bueno, no se necesita volver a comer carne para ganar masa muscular. Lo que se necesita para ganar masa muscular es principalmente un estímulo mecánico adecuado, entrenar para ese objetivo, luego generar idealmente un superávit de calorías, y en ese superávit que haya un incremento de la ingesta de proteínas, que como les mostré, no importa si son de origen animal o origen vegetal, para ganancia de músculo, sí importa para la salud y para el medio ambiente. Así que está todo bien, adelante. Excelente, excelente, Totito. Bien, bueno, vamos a seguir con la próxima pregunta, que estaba para Marce Manusa. ¿Estás por ahí? Bien. Dice, si en un alimento rico en hierro hay también presencia de calcio, ¿hay competencia en la absorción entonces? ¿Deja de ser un alimento fuente de hierro? Por ejemplo, algunas legumbres. Bueno, lo primero que quiero que reflexionemos es que no comemos minerales de forma aislada, todo viene dentro de un combo que es el alimento, y el alimento forma parte de un patrón alimentario. Eso en primer lugar.
Segundo, comer legumbres es una de las mejores cosas que te puede suceder, así que adelante con las legumbres, aunque tengan calcio y aunque tengan hierro. Ese debería ser el mensaje. Siempre va a haber competencia entre minerales, siempre, siempre van a existir, especialmente entre algunos. Para saber quién gana, hay que hacer un ensayo en un laboratorio. Entonces decir, bueno, a ver, si le agrego ácido ascórbico, ¿gana en la absorción del hierro o prevalece la disminución que produce el calcio? Bueno, todo eso hay que investigarlo y tiene un montón de variables en el... Nadie va a dejar de... o hierro por comer una legumbre, al contrario. Las legumbres tienen hierro y tienen calcio, especialmente algunas, pero no son los únicos alimentos con calcio, hay muchos más. Entonces, siempre va a existir la competencia. Comela igual, que va a estar todo bien, y la mayor cantidad de estudios que hablan de esta posible interferencia es más bien con los suplementos de calcio, no con el calcio que está dentro del alimento natural. Eso. Bien, excelente. Yo me reía recién porque me acuerdo de una consultante que me había dicho que no comía lentejas porque por este Pobre, motivo. Yo dije, no, pobre. pero le expliqué ¿Te das exactamente lo cuenta que qué confusión? hay una confusión terrible, terrible. Bueno, y pasamos con la próxima pregunta y ya después le paso el micrófono a Carito, que ya va a hacer las últimas 3 preguntas a los directores y directoras restantes. Entonces, esta pregunta es para Ro, Nutriloca. ¿Qué pautas generales a tener en cuenta como profesional para iniciar y sostener un acompañamiento en la transición a alimentación plant-based? Ay, perdón, creo que la leí mal. ¿Qué pautas generales hay que tener en cuenta? Ah, no, está mal formulada la pregunta. Teniendo en cuenta que son muchos cambios y estamos inmersos en un mundo mayoritariamente omnívoro. Es una pregunta muy formulada también para vos, ¿no? Sí, sí, total, total. Bueno, un poco lo comentaba antes, también me puse a leer un poquito ahí las preguntas y yo creo que de esto hay, es de las cosas, inclusive como profesionales de la salud, que tenemos que acercarnos más herramientas para posibilitar estos cambios, ¿no? Pero bueno, yo creo que en pautas generales, para no extenderme tanto, me parece que conocer la dimensión social, o sea, por qué se come lo que se come, por qué se considera eso que se come, o todas estas preguntas, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos? Creo que la dimensión social, y ya cuando empezamos a responder como profesionales de la salud a esas preguntas, podemos entender quizás por qué duele tanto cuando no se come, cuando no se come lo que se debería comer, ¿no? Por otro lado, otra pauta general, y ya la relaciono con lo último, que es la escucha activa, o sea, escuchar realmente lo que le pasa a esa persona, ¿no? Quien tenemos adelante, porque va a tener sus propias dificultades y su propio mundo interno, y eso, en cuanto a escuchar a esa persona, digo, vamos a tener herramientas específicas para poder acompañar a esa persona. No son muchos cambios. Si pensamos que son muchos cambios, estamos yendo para un lugar que no está tan bueno. Vamos a abrumar a esa persona. Y esa persona va a salir corriendo. Así que si ya de antemano tenemos el prejuicio, quizás asumimos que son demasiados cambios, uy, va a ser muy difícil para todos, como profesionales, porque nos vamos a frustrar y el consultante nos va a ver una sola vez, se va a ir con una cosa gigante ahí para hacer y no va a hacer absolutamente nada. Y se va a frustrar porque no va a poder hacer absolutamente nada. Así que es como una profecía autocumplida eso. Así que me parece esas 3 cosas. Lo social, la escucha activa y tratar de jerarquizar los cambios a tratar. Excelente, excelente, súper, súper sintético y me encantó y como digo, quien dice esta pregunta medio que conocía que te la tenía que hacer a vos, porque traes esta complejidad que es muy rica. Así que bueno, Caro, te paso el micrófono para que continúes con las preguntitas que faltan. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahí tomo el micrófono. Pregunta para la licenciada Luciana Barreto. Dejaron esta pregunta, Lu, sobre vitamina B12 en embarazadas y preguntan puntualmente si hay marcas no aptas. Supongo que se refieren a los ingredientes de origen animal.
Hola, Caro, hola a todos. Sí, la realidad es que, como sabemos, la vitamina B12 es imprescindible el consumo, diríamos, la suplementación durante la gestación, durante la etapa pregestacional, para llegar a un buen estado en la gestación y luego en la gestación tener que mantener un óptimo estado nutricional. Esa sería la situación ideal, ¿no es cierto? Con respecto a las marcas, bueno, la realidad es que nosotros como profesionales tenemos que estar formados y poder discernir y tener el conocimiento suficiente para poder analizar, diríamos, cuáles son los componentes que tiene ese suplemento dietario o esa especialidad medicinal y poder realmente en ese momento discernir si es apropiado o no para esta etapa del embarazo, porque la realidad es que hay muchos componentes, más allá de que si son de origen vegetal o no, pero sí hay componentes específicos que no están indicados, o sea, no están, perdón, aconsejados incluirlos durante la gestación, durante la lactancia. Por ejemplo, los edulcorantes no nutritivos u otras sustancias. Hay sustancias derivadas de hierbas que no están, diríamos, recomendadas en la gestación. Por lo pronto no es que voy a decir alguna marca que no es apta, sino que los profesionales puedan adquirir las herramientas para realmente evaluar, porque marcas hay muchísimas, y no solo la de Argentina, sino hay personas que nos consultan por suplementos de otros lugares del mundo y tenemos que poder nosotros decir, bueno, esta sí o no porque tiene esto o no. Así que bueno, perdón, no voy a decir marca que no es apta, pero sí que tengamos en cuenta qué evaluar a la hora de decir un suplemento sí, compralo o no, está desaconsejado. Lu, clarísimo, clarísimo. Y siempre hablar de forma general y no dar marcas sirve porque justamente si trabajamos con personas de otros países, lo que sea, siempre está bueno entender las bases y leer los ingredientes y ver bien el contexto. Y las marcas cambian, Caro. O sea, hoy está la marca y mañana la marca cambió y entonces nos quedamos en la tranquilidad de que es la marca y no tiene nada que ver. Totalmente. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lu. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es para el doctor Ariel Kraselnik. Dejaron este mensaje. ¿Cómo podemos hacer como futuros profesionales de la salud y también como profesionales ya recibidos en cuanto a la desinformación y a la hiperinformación que existe en este momento sobre nutrición y alimentación? Y la gente que jura que está diciendo algo científico y súper lógico cuando no en mayúscula. Ok. Bueno, antes de responder esta pregunta o intentar responder esta pregunta, podemos dejar en el chat, pueden ir dejando su nombre, su apellido, porque se va a sortear. No me acuerdo cuál era, media beca, ¿cuál era lo que íbamos a sortear acá? Era 2 medias becas, una media beca, ahí está. Para el posgrado avanzado, para aquellas personas, obviamente, que cumplan con los requisitos para anotarse, que es haber cursado ya una formación en nutrición basada en plantas. Así que ahí le están dejando nombre, apellido, mail y curso que hicieron, y lo vamos a estar sorteando, no ahora, lo vamos a estar sorteando mañana o pasado mañana, vamos a estar haciendo el sorteo y publicando los resultados. Así que bueno, para que lo vayan dejando. En relación a la pregunta, ¿cómo podemos hacer como futuros? Bueno, es un tema, como profesionales de salud y estudiantes, tenemos la obligación de formarnos con herramientas para poder discernir qué es la medicina o la nutrición basada en evidencia. Muchas veces las carreras de grado no nos dan esas herramientas, pero la realidad es que es una competencia que tenemos que manejar, porque hoy las recomendaciones son hechas con el paradigma de medicina basada en evidencia. No necesariamente tenemos que conocer o leernos todos los papers y todo eso, no hace falta, aparte es imposible. De mínima, si no vamos a hacerlo, si nosotros no manejamos un tema, de mínima deberíamos seguir las recomendaciones de guías de práctica clínica. De mínima, porque están hechas para que al menos no te mandes una cagada. Después, si vos sos especialista en un tema, podés conocer los estudios específicos y ahí vas a decir, bueno, yo acá no sigo las guías de práctica clínica y me voy por acá, pero bueno, porque vos sos especialista en el tema y tenés una muy buena justificación para eso, ¿sí? Y después, en relación a la información y esa información que circula,
obteniendo las herramientas adecuadas de capacitación, ya se te va a hacer más fácil reconocer las banderas rojas. Yo, de hecho, hago formaciones en lectura crítica de artículos científicos y demás, pero sea mi formación o alguna formación, es importante hacerla. También el grupo Cochrane hace este tipo de cursos, o manuales. El BMJ también tiene un curso muy conocido de medicina basada en evidencia. Es importante hacer algo. La carrera en general no te lo da, lamentablemente. Es una desactualización de los programas. Y es una obligación nuestra formarnos. Lamentablemente es una carga extra, pero que les va a servir mucho. Entonces, en resumidas cuentas, seguir las guías de práctica clínica cuando las haya, si no saben del tema. Si saben del tema, van a conocer bien los artículos y van a poder discernirlo, pero van a tener que tener las herramientas adecuadas para discernirlo. Entonces, formarse y conocer las guías de práctica clínica. Eso es lo que yo recomendaría. Y después recomendar a la gente que siga cuentas, pues todo el mundo está en redes sociales, ¿sí? Y no van a entrar al sitio web oficial de la Sociedad Argentina, no van a hacer eso, van a ver en Instagram, en Twitter. Recomiéndele que sigan canales oficiales o de divulgadores responsables que ustedes conozcan. Excelente, Ari. Sí, esos consejos suelen venir muy bien con la gente, ¿no? Revisar bien o aconsejar a quién seguir o recomendar, eso suele estar muy, muy bueno en la práctica. Bueno, muchas gracias, Ari. Súper claro. Gracias, Caro. La siguiente es para el magíster Fernando Luna. Ya que tenés el título, Fer, o sea, yo lo pongo en todos lados. Gracias, Caro. Hay que chapear. Perfecto. Hay que cambiar eso, quedó desactualizado. Bueno, la pregunta que te tocó es la siguiente. A la hora de realizar sugerencias a los consultantes, ¿es más relevante hacer hincapié en alimentación de calidad y dejar los aportes de la crononutrición para una etapa posterior en la adquisición de hábitos, o se sugiere como estrategia inicial ayuno intermitente de algún tipo, por ejemplo? Bueno, pregunta larga para responder, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Primero y principal, la crononutrición es una rama de la cronobiología que es súper nueva, y si bien desde el punto de vista de los mecanismos que se proponen resulta interesante tratar de realizar nuestras ingestas alineadas con nuestros ritmos biológicos, la mayoría de las funciones que tienen que ver con el metabolismo de los alimentos están en alza o alcanzan, como se dice en la cronobiología, la acrofase durante el día, entonces sería mejor consumir los alimentos durante el día que durante la noche. La realidad es que los estudios que exploran estas problemáticas son escasos y donde la evidencia es un poco contradictoria todavía. No necesariamente consumir los alimentos alineados con nuestros ritmos biológicos se asocia siempre a beneficios para la salud cardiometabólica, para la composición corporal y demás. Entonces, a partir de eso, yo priorizaría siempre la calidad y la cantidad de la alimentación en función de los objetivos que tengan nuestros consultantes. Y después, en segundo lugar, el hacer ayuno intermitente no necesariamente representa una estrategia para lograr una alimentación alineada con nuestros ritmos biológicos. Depende cuándo vos abras la ventana de ingesta y cuándo la cierres. Podés generar cronodirrupción haciendo un ayuno intermitente, ¿bien? Además de eso, y con esto cierro, el ayuno intermitente, si bien está reconocido, hoy hablamos de la guía de Canadá, las guías, digo, de práctica clínica para el abordaje de la obesidad, están reconocidas como una intervención efectiva, lo cual no quiere decir que sea mejor que otras intervenciones bien planificadas. Eso, es una estrategia más, es una herramienta más, y que la persona adopte alguna de las modalidades de ayuno intermitente, porque hay varias, no necesariamente implica que descuidemos de nuevo cuestiones vinculadas a aspectos cuantitativos y cualitativos, que de nuevo me parecen las variables más importantes a la hora de pensar en la alimentación de nuestros pacientes. Y otra cosa más, también cuando leamos cosas referidas a crononutrición, tengan en cuenta el contexto de cada consultante, porque más allá de los ritmos biológicos, hay una agenda que se impone en cada persona, y esas agendas académicas, laborales,
ya de por sí muchas veces van en contra de nuestros ritmos biológicos. Piensen incluso en profesionales de la salud que trabajan en turnos rotativos y demás cuestiones. Bueno, eso desde el punto de vista de la cronobiología, esas personas ya arrancan mal, ¿bien? Entonces hay cuestiones mucho más macro e interesantes de la cronobiología, con más, digamos, solidez en cuanto al impacto que pueden tener en la salud y en la composición corporal, que deberíamos pensar antes de meternos en cuestiones relativas a la crononutrición. Espero que haya podido responder la pregunta con todo ese matete que les hice. Bueno, damos finalización a la etapa de preguntas. No sé si, bueno, quedó alguna duda en el chat. Mientras, Están dejando los nombres para inscribirse al sorteo, con, bueno, con los datos, con el email. espectacular. Mañana pasado hacemos ese sorteo y nos vamos a contactar con los ganadores. Así que, bueno, suerte para todos y para todas. Suerte. Hemos llegado Gracias por estar. al final de esto. Gracias, Ari. Gracias. Ha sido un placer. Gracias Muchas a gracias. todos. Gracias a todos. A Abrazos. descansar temprano. Y bueno, los esperamos con muchas ganas. En muy poquito damos comienzo a esta segunda edición del posgrado avanzado. Buenas noches. Buenas noches. Un Buenas abrazo, noches. gracias. Chau, chau. Adiós, gracias.